Ninjas de la vida para los que nos importa ya no potenciarnos, sino multipotenciarnos para crecer como personas en las distintas áreas de la vida que nos interesan. No dejamos de ver ejemplos y una y otra vez de personas que lo petan en distintas áreas en sus campos gracias a un solo factor. Y estas personas alegan que lo único, como si fuera poco, porque aunque sea una sola cosa, no significa lógicamente que sea fácil, alegan que lo único que tuvieron que hacer fue perseverar, ¿vale? Seguir picando piedra sin pausa hasta que consigues lo que te has propuesto. Lo que pasa es que analizándolo de cerca, podríamos concluir que aparentemente no todo el mundo tiene la capacidad de perseverar durante, 10 años, 15 años, 20 años de sus vidas, porque claro, encima tienes que perseverar correctamente. Me refiero a que, ¿qué pasa si estás perseverando, picando piedra, siendo un pesado, pero a los 9 años te das cuenta que estabas equivocado, o que no eras bueno, o que, mierda, he estado haciendo esto por nada, que el objetivo era imposible, o que he estado trabajando en esto y ahora ese objetivo ya no me importa o ha cambiado por completo? Da igual si es carrera profesional, relaciones, absolutamente igual. Claro, si sucede algo así, en algún momento tendrás que decirte y aceptar que has perseverado por nada. Tendrás que empezar de cero a ser disciplinado, pesado en otra área distinta y que simplemente aceptas que lo has hecho por nada. Esta es quizás la principal razón por la que muchos dejan sus proyectos al cabo de poco, porque no hay garantías que conseguirán lo que quieren. No necesariamente que sean vagos, estoy seguro que una persona puede tener un mega ultra objetivo y por cómo ha crecido la genética o la mentalidad que se ha desarrollado en esa persona es simplemente una persona vaga. Pero yo creo firmemente que la mayoría es porque no hay garantías de que perseverando solo con el tiempo estipulado en el que tienes que estar ahí picando piedra conseguirás el objetivo. Cuando no hay una certeza, una garantía de que conseguirás lo que querías, nos asaltan estas dudas y asunciones tipo, hostia, ¿y si hubiera perseverado un poquito más y gracias a esto hubiera llegado al éxito que buscaba a los 10 años en vez de dejarlo a los 9 años, ¿no? Como esa imagen típica del hombre que abandona su picada de piedra, pero que si hubiera persistido un poquito más, un pelín extra, hubiera llegado a diamantes que tanto tiempo llevaba buscando, ¿no? Que le ha faltado 2 meses más y ahí ya hubiera conseguido. Pero claro, tampoco queremos ser el tipo de persona que va ciegamente sin saber si hay diamantes ahí, sin ni siquiera haber perseverado sin cálculo. Así que de aquí nos salen hoy 2 preguntas que intentaremos responder en el episodio de hoy. ¿Qué se necesita para tener este nivel ciego de perseverancia, pero a la vez, ¿cómo sabemos que no vamos a perseverar en vano? Hace unos pocos años os hubiera respondido que esto era totalmente individual, que depende de la persona, que la gente de éxito que se había hecho a sí misma, a base de picar piedra, nacían o se hacían con la capacidad de superar la adversidad de forma natural porque esa perseverancia tenía como... Para mí era un rasgo de personalidad, o dicho de otra forma, que la crianza de esas personas era un factor clave que les hace desarrollar este rasgo de personalidad que después pues, le hacen petarlo en la vida. Y aunque sigo pensando que sí, a efectos prácticos, a grosso modo, sigo pensando lo mismo, pero también me he dado cuenta que hay que añadirle algo más a esa afirmación, y es que la perseverancia no se limita a un rasgo de la personalidad. Porque según lo que he estado viviendo en mi propia vida, lo que he experimentado y que muchos de vosotros también habréis vivido en los últimos años de nuestras vidas, hoy os puedo decir que también creo que la perseverancia también es una habilidad que podemos desarrollar, aparte de un rasgo de personalidad. Que no hay que ser un genio o que nos toque, llamémosla la lotería de la mentalidad genética, para ser más persistente, sino aplicar las mismas reglas que cuando creamos un hábito para desarrollar cualquier actividad. Por esto, para adquirir la perseverancia, no practicarías la perseverancia del mismo modo que para adquirir la habilidad de tocar la guitarra, de ser un buen guitarrista, no podrías empezar a practicar si no tuvieras una directriz. O sea, si no tienes instrucciones, si no tienes una dirección, estarás simplemente haciendo el monger. Podríamos ser
persistentes simplemente cogiendo una guitarra, intentando tocarla durante 8 horas al día, pero todos sabemos que sin unas instrucciones, un tutor, un curso, lo que sea, que fueran claros en la dirección correcta, solo estaríamos haciendo el cafre y perdiendo el tiempo. Y lo mismo con cualquier otra actividad en la que pudiera ser un pesado, ser persistente, ser disciplinado, pero que a su vez nunca llegues al puerto que te habías dicho que querías llegar, porque no has tenido una dirección clara. Es decir, esa perseverancia no es simplemente sentarte ahí a hacer algo ciegamente, sino que tenemos que tener una dirección clara. Así que ¿para qué picar piedra sin parar si ni siquiera te has percatado de que en la mina donde estás picando piedra ni siquiera hay oro ni diamantes que minar en primera instancia? Así que hoy vamos a ver en este episodio cómo diferenciarlo y poder adiestrar lo que es la habilidad de la perseverancia aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Cada compra de la agenda de productividad de Pau Ninja contribuye a que este podcast siga 100% independiente, sin patrocinadores que manchen nuestra libertad de información. Usa el cupón FOCO como descuento de agradecimiento cuando busques Agenda Pau Ninja en Google o en las notas del episodio para añadir a tu arsenal la mejor agenda de productividad basada en la evidencia científica de la productividad, del establecimiento de metas, de la teoría del flow y la psicología positiva. Única en el mercado, cada sección tiene una función y un motivo de ser, creada exclusivamente para reducir la procrastinación, aumentar la introspección y acercarnos a la toma de acción. Ármate para la vida haciéndote con la agenda de productividad de Pau Ninja y sigue disfrutando de este episodio. La perseverancia es esta capacidad de mantener esfuerzo y determinación constante para llegar a una meta, a un objetivo, a pesar, lógicamente, de los obstáculos para conseguirlo. El lenguaje ninja, como he dicho durante la introducción, vendría a ser picar piedra, ¿vale? Ser un pesado, no desistir nunca hasta conseguir lo que nos hemos propuesto. Pero es verdad que no es lo mismo perseverante que resiliente. No es lo mismo la resiliencia que la perseverancia. Ser resiliente está más enfocado a la flexibilidad, a la capacidad de adaptarnos, ¿no? De pivotar, de recuperarnos, de crecer. Lo que nos da una pista enorme para ver que una persona muy persistente, pero que no es resiliente, se encontrará delante de una encrucijada de la vida enorme. Es verdad que una persona resiliente, que no es perseverante, lo pasará fatal, porque por mucho que te adaptes, si no eres capaz de seguir, entonces terminarás siendo como un Flaver, como el Pokémon ese, el Ditto, ¿no? Te moldeas a todo, pero no eres duro en ninguna situación. Pero la encrucijada es que una persona puramente perseverante, sin capacidad de flexibilidad, se encontrará que tiene en las manos una arma de doble filo. Si vas en la dirección correcta y además eres bueno y algunos astros están alineados, entonces perseverar es la única cosa que te hará llegar al final del camino. Pero si te has puesto un objetivo súper ambicioso, de años vista, a largo plazo, y a su vez nadie te está garantizando que tengas razón en perseguir ese objetivo, podrías perder décadas de tu vida persiguiendo algo que no está a tu alcance en el fondo. Al final, si pudieras ver el futuro, verías que no está a tu alcance. No estás destinado, para llamarlo así, a conseguirlo. Las pelis de Hollywood y Disney han hecho un trabajo maravilloso el eliminar las faltas de garantías de la ecuación. Como tantas películas y series nos hace, y tantos animes, a mí que me encanta comer mirando una serie de anime, pues las narrativas son siempre de, hostia, el que pica piedra al final siempre lo consigue tarde o temprano, ¿no? El que no tiene talento, pero que el que pica. Pero después, claro, conoces personas que llevan años picando y viven en una falta de realidad en el fondo. En la vida real, no llegar nunca a conseguir lo propuesto, por mucho que perseveremos, es un resultado que es incluso más realista que el hecho de conseguir ese resultado. De hecho, hay más probabilidades que no lleguemos a puerto por mucho que piquemos piedra que no al revés, porque muchos otros factores e ingredientes se tienen que dar para que consigamos lo que queremos en esta, llamémosla, sopa de éxito. Pero tengo buenas noticias, y es que hay un factor clave, aquí queríamos llegar o empezar a llegar, que nos elimina por completo esta inseguridad y también falta de garantías. Un factor que cuando lo conseguimos hace que la perseverancia venga rodada, de forma totalmente orgánica y sobre todo sin fallos. Para saber de qué hablo,
solo tenemos que hacer memoria de esas personas que conocemos y han perseverado durante años de su vida, pero que sí han conseguido lo que querían. ¿Cuáles eran las cualidades de estas personas? Seguramente podríamos decir que todos ya hemos conocido a alguien así, ¿no? Tiene determinación, resiliencia y adaptabilidad, también tiene tolerancia a la frustración, por mucho que se frustre, pues puede manejarlo bien, tiene paciencia, autodisciplina, confianza en sí mismo, lógicamente, optimismo con mentalidad de crecimiento, no les cuesta alcanzar el estado de flow, de hiperconcentración, tienen como una motivación también intrínseca que parece que no se termina nunca. ¿Os dais cuenta, no? Los que han perseverado durante 10, 20 años en sus negocios o también en relaciones sanas de pareja o lo que sea, que les haya hecho tener éxito, que no tiene por qué ser un éxito financiero, sino éxito en el campo donde les ha importado trabajar en ello, no solo son perseverantes, sino que por alguna extraña razón, ahora veremos por qué no es tan extraño, también han desarrollado otros rasgos y habilidades de mentalidad. Es como si esa perseverancia viniera siempre en un pack de estas características y cualidades que acabamos de mencionar. Y ahora revelaré el factor, sé que estoy creando hype, pero quiero exprimir un poco más vuestras cabezas, ¿vale? Imaginaros esos casos donde podemos sacar energía. Algún momento lo habréis vivido. Hay casos que sacamos energía, motivación, fuerza, foco y capacidad hasta el punto de que dices, hostia, soy un superhumano, como el caso de estas madres, ¿no? Una madre que termina levantando coches para rescatar a su hijo. Casos en los que la opción de fallar simplemente no existe. Claro que esto es puntual y que se le activan opciones o procesos adrenalínicos y metabólicos hormonales de máxima emergencia en el cuerpo, pero lo que vengo a decir es que su capacidad termina siendo directamente proporcional a la urgencia o el poder del objetivo marcado. Claro que en este ejemplo, como digo, la meta o el objetivo es finito en el tiempo, en el sentido de que cuando haya terminado de levantar el coche rescatando a su hijo, ya no hay necesidad de seguir levantando otros coches, pero ¿en qué momento de la vida tenemos estas cualidades de perseverancia, esa energía, esa motivación, esa fuerza, ese foco a largo plazo? ¿Qué personas conocéis que cumplen estas características que las hacen tan pesadas en lo que sea que quieren conseguir en su vida, que no paran hasta conseguirlo? Muchas veces incluso nunca terminan de conseguirlo, mueren haciéndolo o persiguiéndolo. Seguro, sobre todo si sois oyentes de este maravilloso podcast, que ya sabéis a qué me refiero porque solo hay un factor que nos convertirá en alguien que nunca jamás se rendirá. Solo hay un factor que nos hace obtener tanto el rasgo como la habilidad de ser persistentes de forma orgánica sin ningún tipo de esfuerzo. Viene como regalado por el hecho de haber conseguido este factor. Es un factor en el que nuestra ética, moral y valores personales se tienen que alinear sí o sí para que podamos picar piedra hasta el resto de nuestros días, sin que cueste nada. Ninjas de la vida, el factor número 1 que nos convierte en persistentes de por vida es nuestro propósito de vida. Seremos persistentes en lo que hacemos, en las acciones y también en la mentalidad, si nuestro propósito es firme. No hay más que esto, porque si en vez de propósito solo, entre comillas, tienes un objetivo o solo tienes una motivación hasta conseguir el objetivo, entonces las acciones y la mentalidad que nos llevan hacia un sitio es puramente estacional, es finito. Yo me imagino la motivación como los remos, ¿no?, de un barco, estás remando. En algún momento se te terminará la energía, en cambio, el propósito son las velas. Tu fuerza y tu energía es dependiente y finita, mientras que las velas del barco aprovechan algo superior a ti, ¿vale? De lo que ni siquiera tienes el control, como es el viento, pero que da mucha fuerza y velocidad y además de forma infinita. Cuando te tomas en serio tu propósito, no necesitas que nadie te diga que no te rindas. O si te dicen lo contrario, que estás loco, lo seguirás haciendo igualmente. Ahora entraremos en esto. Pero cuando tienes claro tu propósito, no necesitas una motivación para actuar. Claro que algunos días son duros y tienes ganas de no hacer nada por el motivo que sea, tienes jet lag o estás enfermo o cansado, te han roto el corazón o quizás estás distraído el precio de Bitcoin. ¿Quién sabe? Al final y al cabo somos humanos, ¿no? Pero persistirás cuando tengas un deseo
fuerte, una meta que quieres alcanzar tanto que nada más te importe. Aunque ya sabemos que no estamos hablando de una meta, un objetivo en el sentido más estricto de la palabra. Seremos persistentes en la vida, siendo constantes en un propósito sin importar las dificultades, cuando esta persistencia sea congruente con nuestros valores personales, de los que hablaba y compartía los míos en el episodio 510 que tenéis en las notas del episodio. En otras palabras, ninjas de la vida, que si en nuestra jerarquía de valores, por ejemplo, el respeto, ¿no? Es uno de los valores que mencionaba en ese episodio, tiene un rasgo, este valor de respeto, tiene un rasgo más alto que cualquier acción que te haría, yo qué sé, por ejemplo, ganar dinero, pero esa acción te hace no tener respeto para ti mismo o para los demás, entonces no persistiremos, porque el propósito está directamente relacionado con estos valores. Por esto es un propósito de vida. No es solo una meta, un objetivo banal. Es ahí cuando nos será literalmente y técnicamente imposible picar piedra en ese aspecto durante años antes de sentirnos totalmente quemados. Persistimos en la búsqueda y el trabajo de valores, pero no necesariamente con la intención de conseguirlos. Por esto digo que la perseverancia está totalmente alineada con el propósito y por eso después recibimos, entre comillas, este pack de otras cualidades que todas las personas perseverantes tienen. No es un pack que tengan por ser perseverantes, sino porque están enfocados en su propósito de vida a largo plazo. Porque hemos alineado valores con acciones que nos vemos haciendo hasta finales de nuestros días. En este ejemplo que os decía de personas que terminan muriendo sin haber conseguido la meta, entre comillas, pero que para ellos esa meta no importaba tanto como por el hecho de trabajar en la meta. Al menos en este preciso momento, ¿no? Pero claro, hay un pequeño problema. Te interesa el desarrollo personal, la filosofía, la psicología, las relaciones, pero también, yo qué sé, Bitcoin, negocios online, salud ancestral o cripto. Si te han dicho que tienes que especializarte, pero te encanta explorar multitud de temas dispersos y algo raros, no estás loco. Ya somos 1000 multipotenciales como tú reunidos en Sociedad Ninja, la única comunidad privada de generalistas, polímatas, hombres del renacimiento, ninjas de la vida, creada para multipotenciar nuestra mente, la salud, el dinero y la comprensión del mundo. Uniéndote, no solo contribuyes a que este podcast siga independiente y libre, sino que desbloquearás productos secretos y descuentos especiales de la tienda de Pau Ninja, debates, boletines y episodios privados de conspiraciones, noticiarios y más temas fascinantes también sobre la mente. También biblioteca, resúmenes de libros y muchísimos recursos de aprendizajes más. Pero date prisa porque este es el último año que abrimos puertas a nuevos miembros. Asegura tu plaza ahora y mira cómo la suscripción se paga sola uniéndote a Sociedad Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. El problema con la idea de que debes renunciar cuando algo no vale la pena es que a menudo se utiliza como una racionalización. La idea de renunciar viene a la mente no solo cuando el esfuerzo es demasiado difícil, no en un momento puntual, sino de forma constante, o que quizás no tenga sentido a nivel monetario, sino sobre todo porque no sirve al propósito de vida. Porque puedes tener un propósito de vida que no tenga remuneración monetaria y aún así tener tu trabajo y seguir trabajando cuando tienes tiempo o haciendo tiempo, porque por algo es tu propósito de vida, en ello. Como decía Thomas Edison, cuando creas que has agotado todas las posibilidades, recuerda esto, no lo has hecho, ¿vale? Si no tienes un deseo enorme de ensuciarte las manos, de picar piedra y levantarte cada mañana con unas ganas enormes de sumergirte en lo que sea que estés haciendo en ese momento, entonces, bajo mi punto de vista, eso no es un propósito de vida. Quizás es una meta súper honorable, súper interesante, súper potente, la cual pues requerirá de persistencia, claro, pero no perseverancia como tal. Tendrás que remar, ¿no? Utilizar motivación, utilizar disciplina para llegar ahí, conseguir esta meta, que estamos hablando de una meta específica, no necesariamente de un propósito de vida. Y una vez llegues ahí, te tocará buscar el siguiente destino. Ya has alcanzado el objetivo y vas a buscar el siguiente, al que remar una vez hayas recargado las pilas. Algunas personas llegan a objetivo tras objetivo sin ni siquiera recargarse las pilas. Y claro, llegan quemadísimos después, ¿no? Y es cuando tienen crisis existenciales. Pero un propósito de vida ni siquiera te hace falta recargarte las pilas. Eres como uno de esos coches que tienes que
que hacer cuerda así, como tirar hacia atrás y entonces continúas yendo, ¿no? Haces un paso hacia atrás para tirar mucho hacia adelante, pero no dependes de una energía externa, sino que es de la propia energía, del propio mecanismo de tu mentalidad y de tu cuerpo. En cambio, si en lo que estás trabajando es tu propósito, aparte de ser este coche recargado con su propia fuerza, sentirás que nunca quieres que el viento deje de soplar, porque disfrutas de ese trayecto en el barco, de picar piedra, ¿no? Cuando encontramos algo por lo que vale la pena pasar por todo tipo de desafíos, adversidades, entonces estamos delante de una actividad, de algo que muy probablemente sea similar a nuestro propósito de vida. Quizás es nuestro propósito de vida. Que el propósito no solo está definiendo nuestras acciones para lograr algo, sino que también nos define a nosotros. Es decir, que el propósito crea nuestra personalidad, crea quiénes somos, nuestra identidad. Lo que pretendemos lograr afecta a la persona en la que nos convertiremos. Y también, para citar a alguien, otra persona importante, Dr. Benjamin Hardy, decía: son tus metas y no un conjunto predeterminado de rasgos fijos lo que dan forma a tu identidad. Con el tiempo y a través de un comportamiento repetido, tu identidad se convierte en tu personalidad. O sea que, ninjas de la vida, el kit de la cuestión para convertirnos en una persona perseverante es, bueno, trago dramático de café, identificar nuestro propósito de vida. ¿Qué es lo que realmente queremos lograr? O una mejor pregunta, porque no es una meta, sería: ¿en quién me quiero convertir? Una vez lo sepamos, es imposible no ser persistente. Por eso podemos llegar a una especie de círculo completo respondiendo las preguntas que inicialmente nos habíamos planteado al inicio, ¿no? ¿Qué se necesita para tener tal nivel de persistencia? ¿Cómo sabemos que no estamos perseverando en vano? Y me voy a poner, ya que habéis llegado hasta el final, a mí mismo como ejemplo. Mi podcast tiene más de 600 episodios y no es mediático. No tengo 1 millón de suscriptores, no tengo montones de audiencia de que sí me van reconociendo de vez en cuando, una vez al mes, ¿no? Por la calle o algo por el estilo, pero no va a ser nunca mediático, es mega ultra sectario. Si hubiera querido ir al dinero, a lo mediático, a la fama o algo así, me hubiera centrado en un solo nicho de una sola temática, y sin embargo es de lo que me da absolutamente la gana, porque gracias a esto estoy aprendiendo cada día, gracias a vosotros, al hecho de vomitar este contenido. ¿Y qué se necesita para tener tal nivel de perseverancia? Este es mi propósito. Soy perseverante y hago episodios a montones. Cada día trabajo en nuevos episodios desde hace años. ¿Y por qué no me canso a pesar de no tener la fama o los suscriptores que tienen podcasts que son bastante específicos y que están en el ranking? Porque ese no es el objetivo. El objetivo es el medio en sí mismo. ¿Cómo sé que no estoy perseverando en vano? Porque cada día tengo una recompensa y no es una métrica banal. Es algo que me llena el alma, para llamarlo así, ¿no? Ahora mismo tengo claro que el propósito de vida responde perfectamente a cada una de estas preguntas. ¿Qué se necesita para tener tal nivel de perseverancia? Propósito de vida. ¿Y cómo sabemos que no estamos perseverando en vano? Porque el propósito de vida no es una meta específica, es el medio. Y si me preguntáis cómo puede ser que el propósito también responda a la pregunta de cómo saber que no estoy perseverando en vano, es porque aún no habéis experimentado vuestro propósito. Creo que tocará hacer algún episodio de cómo encontrar el propósito, que creo que esta es la gran pregunta en el fondo. Cuando tienes un propósito, no puedes dedicarte a este propósito en vano. Es imposible, ¿no? No te dedicas a ello buscando algo, sino que es el medio. Es como decir, hostia, estoy nadando en el océano por puro gusto, o te vas a caminar por el monte por puro gusto. Hostia, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Dónde vas a llegar? Pues hasta que no quiera caminar más, ¿no? Me refiero a que es físicamente imposible que te dediques a algo en vano, porque la propia meta es el camino. Quien diga que puede perder años de vida es porque está trabajando en su meta o en un objetivo, no en su propósito de vida. El propósito tiene inicio, es el día que lo descubres o te das cuenta o te viene esa epifanía. Muchas veces te encuentras sumergido en ello y no te das cuenta que estabas disfrutando de nadar, ¿no? Y dices, coño, llevo unas semanas o meses o años en esto y es mi puto propósito de vida. Y lo ves claro. Pero no tiene fin como tal, por su naturaleza. Si no tiene fin, significa que no lo puedes hacer en vano.
Pero si os parece, yo creo que nos preocupamos ya otro día para entender mejor el propósito con otro episodio. Mil gracias por haber escuchado hasta aquí. Mil gracias a los miembros de Sociedad Ninja que hacen posible que divague de esta manera, estas epifanías y que las comparta con vosotros. Nos vemos como siempre en otro episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.